¿Ah? Oiga, ¿sabe que estaba cerrado cuando íbamos a aterrizar? Estaba cerrado esa vaina. Pero en un momento dado llegó y se abrió. Pero nosotros estábamos preocupados, Está lloviendo duro. Está lloviendo duro. supremamente Está lloviendo muy duro arriba. Muy duro. Buenos días. Buenas, ¿cómo están? ¿Les ¿Cómo provoca están? ¿Cómo tipo están? o agua o gaseosa? Hola, rico tintico, rico tintico. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Pues decidimos improvisar Hombre, sí. por aquí una mesita Ah, porque, qué bueno. pues, que para ahorrar tiempo, porque Al los aire libre. planes que vienen sobre el tiempo, entonces decidimos adelantarnos un poco. Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar para grabarlo todo. Sí, sí, tiene Pues podemos grabar. Pues sí, después nos tomamos Sí, el De todas tiempo. maneras, el virus me da la cámara, hay que esperar. Hay que esperar. No quiero estrés. Fotos, tome. Esto se botaron a hablar porque la vio claro, se empezó a ir así, como hacia la casa ese que ve. Sí, a patinar. Es que lo agarró mal, dicen aquí, claro. Ellos sí dijeron nombre de él. Nosotros le dimos señas. Ya llovió casi, mejor dicho, no, pues no se salió, pero bien. siempre, yo creo que siempre pone uno nervioso, ¿cierto? Yo dije, yo prefiero no mirar, es que iba mirando y dije, es que está mirando, eso no va a frenar. Sí, comenzaron a hacerse como a los lados, como decir, cogen la carretera más. ¿Cierto? Sí, claro. Donde sigan 20 metros. No, ya nos vamos. Salen ahí, Claro, porque es que agarró la pista y ya Pero estaba. sale a la carretera. No pasa, al hueco. Sí, al hueco. Sí, al hueco, sí, al hueco. Sí, Claro. ¿Quién fue raza por la parte de un avión o por la otra parte? Por la otra parte, por detrás. Y entonces, claro, además lo cogió en la mitad de la pista. Entonces se cogió media pista. Es que yo Y sí, cuando creo que fue el- aterrizó, además estaba mojada. Entonces la que pista empezó a era más frenar y el larga. avión se Fue fue. más largo, 1800 metros lo cogió en la mitad. Sí, sí, Se fue. Terrible. sí, sí. Bueno, Manuel, aquí estamos. bueno, Como dijimos en la campaña, lo importante era venir de verdad a hablar con ustedes. Como digo, conmigo las cosas son diciendo y haciendo, como dijimos en la alcaldía. Y la verdad que soy un hombre de palabra y dije, hombre, lo importante es hablar, venir a hablar, demostrar por parte nuestra la voluntad que tenemos de hacer la paz. ¿Cómo amaneció? Siéntese, por primera vez, a ver, en el plan de paz que presentamos, que ustedes ya lo conocen, hemos dicho que la paz tiene que hacerse también con justicia social, tiene que hacerse con inversión. Por eso la importancia de involucrar todo este proceso, el plan de desarrollo, en lo que es la inversión en las zonas más pobres y más olvidadas de este país, en las zonas más marginadas. Por eso creo que de la mano de si nos sentamos a negociar, de todas maneras tenemos que ir buscando esa inversión y ir haciendo esa inversión en los sectores más pobres y más olvidados de nuestro país, y sobre todo pues llegar a la justicia social. Y por eso claramente estamos trabajando en este aspecto. La situación económica que nos deja este gobierno va a ser muy complicada. Pero por esa misma razón yo le he dado por lo menos a los funcionarios que ahora nos están colaborando a nosotros, decirles hay que mirar todo el tema de la inversión. Ahí es donde no podemos nosotros trabajar. Y claramente lo primero que tenemos que hacer, y lo estamos viendo, es combatir la corrupción. Que se nos desaparecieron. Imagínense, para que los órganos del Estado digan que se han llevado más de 500.000 millones de pesos. Eso, los órganos del Estado. Y lo que puede pasar ya el billón de pesos. Y aquí no pasa nada. Entonces ahí es donde tenemos que hacer esta primera y gran acto de acabar y perseguir a los corruptos. Por primera vez poner el plan de desarrollo en los próximos 4 años. Ese plan lo tenemos que presentar los 100 primeros días del gobierno. Hay por lo menos hay un elemento muy importante. Segundo, de la mano lo que también ustedes han dicho, lo que yo he leído y lo que podemos complementar, el tema de la erradicación de cultivos. Ahí hay plata, hay mucha plata en el mundo. para erradicar los cultivos. No, dos cosas, yo vería dos cosas ahora que lo venía pensando también. Uno, el tema ecológico.
tema ambiental, el tema de conservación, eso va a haber plata. Y lo que yo he propuesto distinto, que es lo que hemos denominado ese plan Marshall, así como después de la Segunda Guerra Mundial, lo que le estamos diciendo a los americanos es, oiga señores, ustedes tienen que invertir, si ustedes quieren acabar el consumo, tienen que invertir en esta zona. Creo que hoy, me estaban contando ayer, hoy el presidente Clinton sacó una campaña de 2.000 millones de dólares que van a invertir en publicidad gratis para el tema de drogadicción. 2.000 millones de dólares le van a meter. Pero eso, la importancia que tiene es que por primera vez tienen el reconocimiento que ellos son parte del problema, porque ellos son los que le están fumando o ellos son los que le están consumiendo. Entonces ahí hay un tema muy importante que hay que resaltar. Y parece que en la última reunión que hubo ahora en Nueva York se creó un fondo de 500 millones de dólares para este tema. Entonces yo creo que ahí va a haber, como ustedes han dicho, que están en la disponibilidad de erradicar cultivos, ahí puede haber plata importante. Y por eso el plan Marshall, el tema de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, está interesado también en trabajar en ese tema. E inclusive yo creo que los americanos están dispuestos también a meter buena plata para este tema de erradicación. El tema, como lo digo en el discurso, la erradicación de cultivos no se hace obligando a la fuerza. Ahí tenemos que buscar un mecanismo totalmente distinto a eso. Entonces ahí hay un tema también que es muy, muy importante. Y tercero, cuarto, que también yo he venido pensando, es el tema de cómo y de qué manera vamos a invitar nosotros, como aspiramos llegar a la meta de nosotros, qué países vamos a invitar a este país. Yo creo que es muy importante en eso hacer un acuerdo, porque es que no es que yo diga como presidente de Colombia, hombre, invitemos a Francia, a Holanda y a Inglaterra a sentarnos, entonces debe haber una concertación, es decir, ¿por qué nos ponemos a pensar de verdad qué países serían países que podíamos comenzar desde ya a trabajar con ellos? Si queremos invitar a Noruega, o si queremos invitar a España, o si queremos invitar a Francia, o si queremos invitar a Alemania, cualquiera de estos temas, cualquiera de estos países, los centroamericanos, invitamos Naciones Unidas. Yo creo que también es bueno que lo hablemos, que lo miremos, que lo compartamos. Inclusive yo creo que es importante ahora empezar a hacer esos contactos. Decirles, hombre, ustedes están interesados, porque aquí y al cabo también la comunidad europea tiene mucha plata. Y yo creo que es importante también vincular a estos países. Y por sobre todo también yo creo que estos países van a jugar un papel muy importante en todo el tema de la seguridad, en todo el tema de las negociaciones, en todo el tema de buscar la paz, en fin. Ahí va a haber, digamos, como aquí yo insisto, las mesas de negociaciones, algunas se pueden hacer aquí, otras se pueden hacer en otros lados. Yo claramente, ustedes me vieron inclusive a la salida de la reunión con los mandos militares, yo les dije, mire, faltemos la paz. Yo creo que hay tres condiciones que son fundamentales. La primera es la discrecionalidad. Esta cosa que están haciendo de llevar 40 personas de los medios de comunicación, Manuel, así no se puede hacer la paz. Uno haciendo la paz a través de los medios de comunicación, que qué se dijo, que qué no se dijo, que quién planteó. La paz nunca. La discreción es fundamental. La discreción es, mire, fundamental. Creo que lo más importante, por último también, yo creo que hay que hacer gestos a la comunidad internacional de que hay una voluntad de la paz. Eso es muy importante. Que le vamos a decir al mundo que hay esa posibilidad. Yo creo que este encuentro es un encuentro histórico. Yo creo que este encuentro va a partir de la historia de Colombia. La verdad es que yo creo que hoy la gente va a demostrar que sí hay una posibilidad. Yo creo que tenemos un compromiso con el país. Y tenemos esa responsabilidad con el país y aspiramos a que podamos hacerlo. Yo dije que mi compromiso era tratar por todos los medios de hacer la paz y vamos a buscarla, como dije, sin cartas marcadas, sin agenda, una cosa abierta, que podamos verdaderamente decir qué vamos a hacer y cómo y de qué manera podemos hacer. Política en que hay que sentarse quiénes. Pues el Ministerio de Defensa primero tiene que estar de acuerdo, el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Transporte, que el Bienestar Familiar, qué es lo que tenemos y cómo tenemos, pero que sea una política, no que sea aquí simplemente generar una burocracia, sino es que se volvió a generar comisionados, 2 o 10, no importa, no, una política de Estado. O lo que hizo Samper, que fue nombrar 60, imagínense, comisión de paz, no sé qué. Nunca, ¿no? Entonces, el presidente estuvo estudiando el trabajo que se hizo a través del PNUD, que es donde se conformaron una serie de personas, donde estuvo Álvaro ahí
Este trabajo del PNUD es bien interesante. ¿Ustedes estuvieron? Bueno, Sí, todos ahí. estuvieron allá. Y ahí, por ejemplo, se habla del plan de desarrollo integral, se habla de la participación de la comunidad internacional ¿Qué es clave? como La plata fuera. facilitadores del proceso, y además se habla de una cosa que es fundamental, y es lo que el presidente ha venido diciendo, es decir, no podemos seguir con las comisionitis o con la burocracia de la paz, es decir, coger un poco de tipos, ampliarlos a sueldos para que hagan la paz y lo único que hacen es devengar. No, es una política de gobierno en la cual el presidente de la República, con todo su staff, todos los ministerios, el del Interior para las reformas políticas, el de Hacienda para la economía, para que es fundamental. Sí, que sea política, que sea una política y que el país lo vea así. Por eso yo creo que, y así los generadores de opinión y todo el mundo lo ha captado, la importancia del plan de desarrollo, de jugar, llamémoslo así, entre comillas, con el plan de desarrollo también. Inclusive, lo que digo yo, antes, si no se dio la negociación en un mes, 2 meses, lo que sea, pero sí empezar a proyectar para los próximos 4 años una política. Bueno, a ver, estamos trabajando la posibilidad de la entrevista a partir de la campaña que se realizó en el país con el ofrecimiento de ambos candidatos. El que resulte ganador como presidente de la República va a entrevistarse con los estados en armas o despeja los 5 municipios. Bueno, entonces nosotros hemos planteado esto. Como fue una oferta en la campaña electoral, entonces el doctor Leiva nos decía a nosotros, bueno, es que no solo la oferta, sino que es que antes del despegue el señor presidente quiere ir a hablar con usted. Bueno, con mucho gusto lo atendemos porque ya es el presidente de la República. Perfectamente, no tenemos ninguna complicación, eso lo podemos acordar. Bien, entonces de esta reunión que se desprende, primero un encuentro que es muy interesante porque en la historia de este país hasta ahora se puede decir y afirmar que es un primer caso que acontece en este país. Eso crea unas condiciones muy favorables porque el hecho de que un presidente de la República llegue al lugar donde se encuentran las guerrillas sin guardias y sin todas las escoltas que se necesita para ser el presidente de la República, eso demuestra que hay confianza de ambas partes, que el presidente tiene confianza en nosotros y nosotros tenemos confianza también en el presidente. Ese es un buen comienzo. Bien, ahora, con respecto a la posibilidad de conseguir ayudas económicas para erradicar los cultivos de la coca, nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo que el método para combatir, erradicar los cultivos de la coca y terminar con esto es con grandes inversiones, pero no inversiones para conseguirlas como nos ha pasado en otros gobiernos, en aviones, en otros aparatos para combatirlo. Y cuando las gentes acosadas por la pobreza, por las necesidades, tienen que salir a manifestar, entonces les arman tamaño enredo, a sus líderes los meten a la cárcel, los indican de todo lo que se imagina. Entonces, por la fuerza nosotros creemos que eso se puede zanjar, que no sea por la fuerza, buscando otros mecanismos distintos. Como digo yo decía en la campaña que no necesitamos helicópteros para fumigar, sino tractores para arar. Aquí. Nosotros creemos, como nosotros habitamos en muchas de esas áreas, entonces nosotros pensamos que hablando descarnadamente con los pobladores de esas regiones, planteando la necesidad de hacer el cambio sobre la base de que el Estado o países amigos o un fondo yo no sé de dónde se comprometa a mejorarle las condiciones de vida a esta gente. Y así decimos nosotros. Si llevamos un equipo de agrónomos a un determinado territorio donde se cultiva la coca, que nos digan los agrónomos allí qué se puede producir. Bueno, pues entonces vamos a comenzar allí a trabajar sobre esa base. Y entonces habrá que conseguir un crédito para que esta gente, a medida que vaya produciendo, también vaya acabando con la coca. Entonces nosotros pensamos que el cultivo de la coca es solucionable y que en lugar de coger a la gente, meterlas a la cárcel y dejar ese resto de familias, el padre en la cárcel y el resto de hijos por ahí aguantando hambre, pues eso no, además en eso, Manuel,
Y yo creo que es importante también ahí decirlo, y eso es clave. Yo digo que la paz también hay que privatizarla. En eso es lo que usted dice. Porque nosotros simplemente si vamos a hacer la paz no podemos decir que vamos a buscar reinsertar a unos hombres a la sociedad. ¿Y qué van a hacer? El tema, ¿cómo vamos a hacer para que esta gente viva? Entonces yo digo que buena parte inclusive es la experiencia en el mundo. Ha sido eso. Es decir, uno lo que tiene que hacer es conseguir un fondo importante para lo que usted dice. ¿Quién me garantiza a mí? Yo aquí tengo plata para montar una agroindustria, para montar una ganadería, para montar una cooperativa leche. ¿Quién me garantiza y cómo y de qué manera me van a garantizar ustedes empleo? Entonces, hombres que vengan aquí y dicen, mire, yo voy a montar una ganadería en tal sitio, necesito que me presten tantos millones de pesos, a 20 años, intereses bajos, y yo le garantizo, hacemos cooperativas que se metan de socios para generar por decir una cosa, una lechería, por decir cualquier cosa. Entonces, que se subsidie a la gente que está trabajando, que tengan cómo comer mientras que está montando el proyecto, que tengan cómo alimentarse y que se conviertan verdaderamente en unos socios reales de empresas que generen empleo, que sean rentables, que se pueden hacer mucho. Puede ser una ganadería o algo del sector agroindustrial. La palma mexicana, que hoy en día Colombia es competitivo, pero es un producto que solo después de 5 años comienza a generar recursos. En fin, pero hay que buscar plata. Habla la gente. Hemos entendido, el sector privado ha dicho que están dispuestos a poner tierra, ¿cierto? Estamos dispuestos a aportar tierra, listo. Inclusive los grupos financieros, aunque otro uno de ellos me dijo, no, pero ¿cómo así que usted? Dijeron que están dispuestos a poner plata en sus utilidades, ¿cierto? Pero vamos a invertir en paz. Pero todo esto tenemos que buscar un gran fondo, que puede ser las Naciones Unidas, que ellos mismos quieran. Porque aquí hay que partir de la base, cuidar el ambiente de negocio. Y el mundo está pagando por eso. El mundo paga inmensas cantidades de dinero. Después de la cumbre de Kioto, que hubo ahora para hacer un análisis y un seguimiento a la cumbre de Río, dijeron, país que cuide el ambiente le vamos a pagar. Y uno no se da cuenta aquí, cuando uno va a Europa, cuando uno va al Asia, esa gente en su mente tiene el problema por qué están devastando el Amazonas, qué está pasando en el Chocó. Es una gente que han dicho, a esa gente hay que pagarle, hay que ayudarle. Es que al fin y al cabo, si vemos el Amazonas produce el 60% del oxígeno del mundo, lo que respiran ellos se lo estamos produciendo nosotros, ellos están dispuestos a pagar. Entonces hay que generar esa conciencia de que es negocio. Ah, claro. Exacto, eso es verdad lo que yo estaba preguntando ahora. Eso es verdad, sí. Sí, claro, es verdad. Lo que dicen ustedes, acá no dejan cazar, cuidan fauna, cuidan flora, cuidan ríos, claro, claro. Sí, claro. Aquí, Y eso hoy en día está aquí en este llano y allí por esas áreas de Lozada, el que baje un venado le meten una multa de 500.000 pesos por un venado, por una pava 100.000 y por un animalito que llamó entre los piscos del monte 200.000 y así, y si una danta 1.000.000 de pesos. Bueno, y eso está calando, y aquí en el llano la verdad es que la cacería mucho tiempo terminó. Los descumbres sobre las aguas, todo eso lo hemos ido controlando. Incluso, para traerle a cuento, los venezolanos les gustó mucho nuestro proyecto, nos dijeron que les ayudáramos allá porque ellos tenían también su rey allá, por el lado de la frontera. Sí. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo y comenzamos a trabajar, porque el proyecto nuestro es a largo plazo también en el sentido de cuidar los nacimientos de las aguas, tener sus áreas correspondientes y que no se acabe todo. Las maderas, que no las exploten de tal manera que después no encontramos un palito para hacer una casa, no nada. No hay reforestación. Sí, no hay nada. Y incluso aquí hay la consigna de que el señor que tumba un palo para cortarlo tiene que sembrar 3 palitos ahí mismo. Y entonces eso está aquí. Aquí hay semilleros y la gente se está sembrando los árboles para retener la que va cortando. Entonces nosotros en eso estamos en tiempos, en el proyecto. Quiere decir que por ahí hay ya un avance. Y nosotros sustentamos eso como política, eso nos puede dar un buen resultado. Y va a ser una política nuestra, porque además conmigo hay mucha plata. Sí. Yo hablando por otro día con el canciller alemán, con el señor Kohl, ellos están interesados en meterle plata a eso. Hay plata en la comunidad y ese es un mecanismo para comenzar a generar. Es que simplemente, miremos un país como Costa Rica, que se dedicó al ecoturismo y hoy en día es el primer ingreso que tiene ese país. Hoy la gente paga más venirse a un hotel aquí a ver pájaros que estar en un hotel en la mitad de París o en la mitad de Nueva York. Pagan más caro un hotel turístico, de ecoturismo, que un hotel en cualquier ciudad importante del mundo.
aprovechamos nosotros eso. teniendo las mayores riquezas. En todo el país, no solamente las playas, tenemos toda la riqueza para que la gente pueda verdaderamente hagan lo que quieran, lo que quieran. Bueno, Ese es un pues tema. hay que- tenemos que localizar esas fuentes para determinados planes que habrá que desarrollar en el ¿Qué futuro. puede hacer? Para seguir ayudando a financiar ese proyecto. Es un proyecto totalmente importante. Bueno, eso en cuanto a mí me parece que a medida que vamos progresando, a medida que vamos sacando proyectos adelante, porque nosotros hemos pensado que no es fácil que todo salga en un solo día. Entonces, como tenemos pendiente lo de una mesa de diálogo, bueno, entonces hoy agotamos, por decir algo, el tema, por decir de la coca, ¿cierto? Bueno, entonces, agotado el tema de la coca, a ver cuánto va a ser lo que vamos a invertir en esto de la coca, para saber cómo va a ser y quiénes se van a encargar de eso y cómo va a comenzar el proyecto y de qué manera, para poder ir dándolo. Bueno, otro, el del medio ambiente, cómo, cuándo y de qué manera. Entonces vamos por parte, para no ponernos de pronto no hay nos cansemos por ahí de camino. Bueno, muy bien. Y así por el estilo, como hay tantas cosas de hablar en la mesa y seguramente van saliendo conclusiones en cada una de las conversaciones, puede que habrán temas que se demoren 8 o 10 días o no lo demoren, ¿no? Pero hay que ir evacuando uno por uno. En esas condiciones consideramos nosotros que se va a ir dando el proceso en nuestra parte. Bueno, ahora, para ese proceso, aunque aparece un condicionamiento con base en la experiencia que nosotros tenemos diciendo, lo primero que necesitamos es el despeje de los 5 municipios. Bien. Lo segundo, el desmonte del paramilitarismo, porque nosotros nos ha traído muy malos resultados en todas las otras etapas y nos han, mejor dicho, ¿qué no nos ha pasado con el paramilitarismo? Yo por ahí en comentarios que he hecho, hombre, el paramilitarismo es un fenómeno que se ha opuesto a la política de paz. Cuando el doctor Belisario Betancourt ya estábamos en camino de dar otros pasos, con base en los acuerdos que hicimos con él, apareció la llamada Brigada 20 de inteligencia, apareció que creó unos mecanismos de ajusticiamiento para guerrilleros, colaboradores y simpatizantes para tan pronto se desmovilizaran, asesinarlos. De estos señores nosotros recogimos como unos 10 que habían llegado a las zonas, incluso habían unos infiltrados adentro, y se los presentamos a la Comisión de Paz. Mire, estos señores vienen con esta misión a hacer trabajos de orden interno aquí en la guerrilla, a descomponer, asesinar a los jefes, y por de aparte se han creado mecanismos para asesinar cuando se desplacen a las ciudades o en pequeños caseríos, asesinarlos. Les comprobamos a la Comisión de Paz. Bueno, y entonces estuvieron conversando con ellos y a lo último nos despacharon, era que parecía que los tipos sí habían estado por allá, pero que ahora no estaban comprometidos, que tal vez eran fumadores de marihuana, que no sé qué, y bueno, se les quedando la cosa de tamaño. Bueno, entonces, eso ha sido un problema desde hace mucho tiempo. Incluso si se toma históricamente, uno se pone a ver desde el inicio, incluso desde la lucha partidista. Desde la lucha partidista, uno encuentra que desde esa época pistolearon una serie de gente. Entonces es uno de los obstáculos muy grandes para comenzar a dar ese paso. Entonces nosotros decimos, el proceso no debe estar condicionado, pero tenemos que arrancar de unas primeras garantías, que es un despeje para nosotros poder llegar allí tranquilos, a hablar, a recibir las comisiones, a hablar con todo el que quiera hablar con nosotros. Y un segundo tema, el desmonte del paramilitarismo, que nosotros, en nuestra opinión aquí para todos, pensamos que el despeje de 5 municipios lo puede ordenar en el momento que el señor presidente lo crea. Yo digo, al favor, si me retiran. Bueno, yo lo dije. Necesitamos. Bueno, muy bien. Y el desmonte del paramilitarismo, cuando allí tenemos oficiales y suboficiales y incluso hasta generales metidos en eso, y Carlos Castaño, ese es un fenómeno que el señor presidente de la República le va a hacer, no sé cómo se las irá a idear para que realmente demos ese paso, para garantizar que día en adelante lo que sigue es
la prosperidad y todo. El proceso comenzó por buen camino. Ese ha sido uno de los temas que hemos planteado, no desde ahora, incluso al mismo Samper, por varias veces le hemos dicho, pero no ha sido posible. En todos los comunicados, en todos los documentos, en todas nuestras manifestaciones, eso lo hemos planteado. Y no, cada vez es más. Entonces, vea el ejemplo. ¿Por qué nos da a nosotros los temores? Primero tomando el pasado, y de luego con el doctor Belisario Betancourt, entonces la Brigada 20. Bueno, ¿en qué termina la Brigada 20 hoy? Que la Brigada 20 pues la localizaron que está haciendo de todo menos cosas buenas. Menos cosas buenas. Bueno, entonces, ¿qué acontece con eso? Después con el señor, ¿cómo es que se llama? Virgilio Barco. Entonces en el gobierno del señor Virgilio Barco aparecen entonces las famosas autodefensas que el mismo ministro que era Gaviria tuvo que reconocer que eran 150. Bueno, ¿y qué problema nos hemos armado de ahí para acá con esta gente? ¿Para qué son las autodefensas? Pues para asesinar a la gente desarmada, los que dicen que son simpatizantes, que son amigos y que no sé qué, es para eso. Pero ellos no llegan propiamente a la zona a enfrentarse con la guerrilla, es para ajusticiar, asesinar a los civiles. Entonces nosotros consideramos que es uno de los obstáculos grandes que va a tener el señor presidente con esto del paramilitarismo. Pero vamos a ver, tiene un equipo de colaboradores grandes, tiene buenos consejeros y eso tiene que terminarse, porque eso es imposible. Me parece que han dado muestras que pueden ser importantes, pero yo siempre, claro, dije, bueno, primero vamos a centrarnos con ustedes, pero yo creo que hay muestras, por lo menos las declaraciones que leímos de Castaño, ahí hay muestras que pueden ser positivas. Y el presidente ha dicho lógicamente con claridad que ellos no estarán en la misma negociación, sino que a través de los instrumentos del Estado fijarán las condiciones para que ellos se sometan a Incluso nosotros por ahí en una conferencia, tal vez esa la hice, eso fui yo mismo, les dije, hombre, los paramilitares están planteando un tema supremamente serio, oponiéndose a una política de paz de un próximo presidente, que si la guerrilla no que se sienta y que ellos tengan que sentar, que se les demos reconocimiento, que se les dé un reconocimiento político. ¿Por qué? Si ellos no tienen una causa, ellos lo que están es apoyando otra cosa muy distinta, no hay causa, entonces eso tiene sus complicaciones. Entonces son los dos temas, decimos, despeje, que nos parece fácil, no nos parece cosa del otro mundo, y el otro sí tiene sus complicaciones, en nuestra opinión tiene complicaciones, bueno, pero vamos hay que manejarlo. Hay que manejarlo, bueno, muy bien. A partir de ese momento decimos, bueno, entran las verificaciones de los sitios y verificado, entraron ya en materia las comisiones, la comisión oficial del gobierno y la comisión oficial del señor presidente, para sentarse a la mesa a ver qué sale de ahí en adelante. Esa es la idea que nosotros tenemos para dar un comienzo, ya propiamente en la mesa. Pero nosotros tenemos inclusive nuestros emisarios ya nombrados para esa primera etapa. Mesa. Bueno, y si el señor presidente y la instalación de la mesa va a ser presencia ese día, yo también hago presencia ese día y dejamos las mesas instaladas y de ahí en adelante corren por cuenta de las comisiones para que comiencen ellos a deliberar y nos vayan comunicando sus resultados de parte y parte, a ver cuáles progresos vamos obteniendo en materia económica, en los cambios, en las reformas, en las soluciones de todo lo que necesitamos que solucione este país. Ese es más o menos el criterio que tenemos nosotros con respecto a la... ¿Y países amigos? ¿Creen ustedes que quieren invitar? ¿O cómo ven una ustedes? reflexión de ese tema de los países amigos? A mí los países amigos me parece que es muy importante vincularlos como facilitadores del proceso por dos aspectos. El primero, por la captación de fondos que puede uno obtener para todo esto que se ha venido hablando. Y el segundo, porque a mí me parece que la presencia de países amigos frente a los militares es fundamental, porque ellos van a estar, entre otras cosas, en conocimiento mundial de que si ellos llegan a violar cualquier decisión evidentemente, en esos dos aspectos, como observadores. Yo creo que no nos podemos solamente limitar lo que nos ha pasado la vez pasada, y es que en el plano interno no se crean los autodefensas, no se crean los paramilitares, no sean mecanismos alternos. Si hay observadores internacionales en el proceso, a mí me parece que a nivel mundial ellos no lo creen, porque es que no quedan mal ante los colombianos, se quedan mal ante el mundo. No, pero además también se convierten en facilitadores de ustedes.
ustedes también. Bueno, eso es lo importante. Bueno, bien, hagamos una cosa, este tema lo podemos dejar para verlo porque dentro del marco de la línea que nosotros tenemos para la mesa de conversaciones, lo que hemos pensado es que nosotros en ese sentido vamos a tener una cierta independencia para que después no nos cobren favores, porque es que esos favores son fregados siempre. Que nosotros tenemos un criterio de que si nosotros nos enredamos aquí en un problema desde hace muchos años entre unos y otros, por la causa que sea no se ha podido resolver, pensamos que lo debemos resolver nosotros, Entonces ese sería un tema de hacer todo un intercambio con el resto del secretariado, a ver qué opiniones tienen. Mirarlo ustedes. Sí, hacer un intercambio y decir, bueno, hay esta propuesta y por esto y en estas condiciones se Además, plantea. Manuel, porque yo en eso he dicho, mire, yo no voy a poner mañana a escoger 5 países o 1 o 10, mientras que no hable con usted. Sí. Entonces, eso se puede quedar quieto. Perfecto. Nos quedamos quietos. Ahora, ¿qué hacemos? Y en lo que sí no nos podemos quedar quietos es en que hay que seguir buscando los fondos para lograr combatir Eso nos ponemos, esto del narcotráfico. Eso es una cosa Manuel, ¿ustedes distinta. con los americanos han hablado? No hemos hablado. Y que podían, mejor dicho, pidieron pruebas cuando nosotros decimos que aquí está interviniendo la DEA y que están interviniendo las Fuerzas Armadas directamente y están interviniendo pilotos norteamericanos. Entonces nos pidieron que por qué no les pasábamos unas grabaciones para ellos hacer el análisis de lo que decían los pilotos. Hombre, desafortunadamente no hemos hecho ese tipo de grabaciones. Por ahí, alguien que de pronto puede interpretarlos, dice cosas, pero así propiamente las grabaciones que digan, mire señores, mire, aquí está la prueba de que ahí están interviniendo en los asuntos internos nuestros pilotos norteamericanos o están asesorando a los nuestros desde tal base. Eso sí lo están haciendo. Entonces no tenemos prueba de las grabaciones, pero uno sabe que están interviniendo, entonces decimos, esperemos un poquito a ver cómo vamos solucionando el problema. Ahora, a mí me parece muy importante que en esta entrevista se tenga en cuenta este fenómeno, porque es que toda una vida hemos vivido, desde hace un tiempo para acá, y más que todo desde Samper, hemos venido recibiendo el calificativo de narcoguerrilleros. Bueno, entonces eso tiene su complicación en política internacional, pero nadie nos puede probar nosotros que comerciamos, que consumimos, que cultivamos, nadie nos va a probar porque nosotros no lo hacemos. Que vivamos en zonas y que la guerrilla se ha desarrollado en zonas donde hay coca y que lleguen allí los aviones a bombardear y a ametrallar y nos encuentran a nosotros y los nuestros tengan que dar respuesta, eso es una cosa muy diferente, eso es otra cosa muy diferente. Entonces ellos han querido sumar ese fenómeno. Es lo mismo que la carreta que ya han inventado. Acabando con la coca, se acaba la manera de financiarse la guerrilla y que de esa manera sí nos pueden combatir, siempre pensando en las armas. Bueno, ¿y por qué no encontramos una salida de que la coca se acabe sin necesidad de tomar ese pretexto? Hay que buscarlo. Entonces, ese es uno de los fenómenos que se ha presentado con nosotros. Entonces, como nosotros, los señores norteamericanos, escuchan a nuestros adversarios, pero a nosotros no nos han escuchado. Entonces, ¿cómo hacemos para aclarar el tema? Entonces tenemos que aclararlo ahora, a través de diálogos y conversaciones. La FARC siempre ha estado dispuesta. No sé de qué conferencia dieron ustedes están dispuestos a buscar la realización del objetivo. La octava. ¿El octavo fue? El último punto del octavo. Mire, desde ahí usted, punto de la plataforma. ustedes se han dado cuenta que inclusive todas las empresas internacionales que yo he visto está todo dicho, miren señores, nadie le ha parado bolas, nadie le ha puesto atención a un punto que la FARC directamente se han comprometido en la erradicación de cultivos. Y ellos dijeron, ¿cómo así? Mire, revísenlo. Pero ya está. Yo lo tengo. Usted lo tiene, bueno, necesito ese documento. Porque ahí lo que hay que decir, mire, aquí hay, esa es una prueba muy importante y yo lo he venido insistiendo y reiterando, mire, ahí hay un hecho muy importante que nadie le ha parado atención. Entonces ahí yo creo que hay un elemento muy importante, Manuel, para comenzar a trabajar. Sí, mezclando esos dos temas, porque la droga, también yo la estoy uniendo, bueno, primero que la droga lo que estamos viendo es resolver un problema social, pero segundo, el tema ecológico también. sí, Yo les he dicho a los americanos y yo les dije ahí en Estados Unidos, les dije, mire, ustedes no han caído en cuenta y se los dije a los europeos. ¿Dónde están localizados los laboratorios? En las zonas selváticas. ¿Dónde están localizados los laboratorios?
o bien en el Amazonas brasilero, tenemos cerca en el Amazonas nuestro, tenemos en las zonas selváticas nuestras, hay laboratorios. Ustedes se dan cuenta primero la tala, el daño ecológico que está provocando. Segundo, los precursores. ¿A dónde están yendo los químicos? ¿A dónde botan los químicos? A los ríos. Y los ríos van contaminando nuestras tierras, van contaminando. Entonces, por eso, ese tema es muy importante. Y si nosotros logramos comenzar a implementar alguna política de erradicación, bueno, eso es muy importante para comenzar a conseguir resultados. En ese tema vamos a trabajar. Yo quiero convertir en ese tema un tema internacional. Porque creo que ellos son es decir, frente a la difícil situación económica que nos deja este gobierno, yo creo que los pocos sitios donde vamos a conseguir plata va a ser de cooperación internacional. Y donde nosotros les demostremos que hay ese propósito, vamos a conseguir, porque es que Colombia tiene el 10% de la biodiversidad del mundo. 10%. La única, el mundo, las dos selvas húmedas más grandes del mundo es el Chocó y es en Indonesia. Y resulta que en el Chocó todavía en el Chocó y en Indonesia es en la única parte que todavía se están generando nuevas especies. Y eso el mundo hoy lo valora para la solución del problema médico. Mire, lo que se puede lograr ahí, que la gente no se da cuenta de que el ambiente, cuál es el ambiente, es negocio. Hay que buscar ese mecanismo. Ahí hay un tema muy importante. Y sobre todo demostrar el punto para lo que usted viene planteando, Manuel, que es muy importante. Cuando usted le dicen, es que es una narcoguerrilla, y usted dice, mire, es que nosotros hace 5 años en esta comunicación, en estas conclusiones de nuestra última conferencia, no sé si fue la última, la octava conferencia. Casi desde más antes, sí, pero la octava ya se reafirmó. Lo establecieron en concreto y establece como uno de los puntos. Se venía planteando antes, pero en esa sí Queda por escrito y queda consignado. ¿Sabes qué es lo que se ha ido haciendo con la gente? Llamar, por ejemplo, a un campesino que cultiva 10 hectáreas, el hombre suspéndalo de 2 y siembre platanito y yuca y caña de lo que sirve para comer y vaya. Pero si nosotros lo presionan, ¿qué pasa? Bueno. Si vienen los jefes de la droga, ¿qué hacen? O los que les compran, ¿qué hacen ellos? Pues, ¿No los amedrentan? Pregunto yo, no. Pregunto qué pasa si usted por qué bajo, usted por qué. No, creo que no, porque es que eso tiene su propia dinámica. Porque si la gente se le soluciona sus problemas de orden económico, se soluciona todos aquellos problemas, pues la gente no tiene necesidad de ponerse a producir la coca, porque lo produce, tiene su sustento de otra manera. ¿Para qué lo produce? Bueno, y si también hacemos la campaña para que los consumidores también comiencen a ir mermando esa producción, si no, nosotros la podemos dejar que sería alguien se las va a mandar. Por eso es que nosotros no podemos compartir que a nosotros nos mandan las bombas, nos echan la ametralladora, nos joden y nos hacen de todo, mientras que los grandes consumidores están allá en las potencias y entonces son los responsables, porque mientras un artículo tenga mercado, pues claro, y cuesta más que el café, más que la yuca, más que el plátano, pues la gente se inclina por eso. Va por el cuento, Manuel. Por eso hoy, inclusive yo quiero hacerle una reacción a aquellos que no tienen derecho. Desde que ellos estén metiendo $2.000 millones a eso, no, pero es el reconocimiento a que ellos tienen. Sí, claro, ellos tienen el problema. Bueno, ese fenómeno es así. Bueno, ahora nosotros tenemos pruebas desde la octava y un día de estos, de pronto por ahí por mirar cómo son las cosas, les voy a contar así brevemente, donde nos sacó a nosotros el señor Gaviria, que entre otras cosas el señor Gaviria mantenemos nosotros una tunita con él un poco seria. La región donde nos atacó Gaviria, que es una región del Meta, se llama el Duda. En esa región no había ninguna clase de cultivo ilícito. Después de que nosotros nos retiramos, entonces comenzó ¿así? ¿A sembrarse? Comenzaron a sembrarla. Y como ya ha sido una región que estaba había recibido la influencia de nosotros por mucho tiempo. Entonces, cuando nos dimos cuenta, habían cultivos a diestra y siniestra de diamapola. Bueno, llamamos a la gente. Yo tengo las cartas. Yo tengo las cartas. Oiga, mis queridos, estas son regiones que nosotros las conocemos, donde se producía el frijol, la arveja, el ganado, aves y cerdos para el mercado. ¿Por qué hoy tienen que hacer esto? La gente antes no se murió de hambre y ahora, ¿por qué haciendo esa clase de cultivo? Tenemos en los documentos de mano de las cartas que le enviamos a la gente de esas regiones para que no cultivaran.
Y que con los de la coca hacemos la misma cosa, vayan mermando ese cultivo. Lo que pasa es que como no hay plata, decir, hombre, a cambio de eso hagan una casa, busquen a ver cómo hacemos un puente, buscar un mercadeo, produzcan algo que sirva. No, no hay. Entonces No, hay tampoco, que hacerlo. tampoco Eso tiene pelear que con hacerse. Si no, hacer un la paz trabajo no con las puede uñas es ser. Sin difícil. empleo, por eso decía en la campaña que empleo es el nuevo nombre de la paz. Si no es imposible. Eso no, en ningún país La paz sin desarrollo no es paz. no es fácil. No es fácil. Es que yo me recuerdo, mire Manuel, yo fui ahora en estos 4 años que yo me dediqué a hacer una campaña, una academia de liderazgo con Naciones Unidas. Y me tocó ir a Palestina, pues a Gaza, hoy en día de Arafat. Y yo le decía, este tipo no va a poder tener la paz cuando tiene el 85% de empleo. Bueno, usted Arafat, ¿cómo puede hacer la paz ese tipo? Con el 85% de desempleo. Y se volcó todo el mundo a decir, hay que generarle empleo, hay que tenderle la mano, hay que darle recursos, y no se le vuelve a aprender eso. El 85% de desempleo nadie puede hacer la paz, nadie. Muy bien. Casi es desarrollo. Pero fíjense, en eso yo creo que, a ver, lo de las Naciones Unidas que ustedes estuvieron allá actuando, ese es el resultado. Yo creo que el resultado importante de ese ejercicio que hicieron ustedes con el PNUD, mire, ¿qué hay ahorita en este momento, Manuel, para la paz? Según tengo entendido, yo apenas me estoy enterando. Lo primero, el Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, que creo que son 120 millones de dólares, que en este momento tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese fondo creo que lo va a manejar, por ahora, por lo tanto, creo que está Augusto Ramírez asesorando al banco, pero ahí hay 120 millones de dólares. Yo tengo que ver ese fondo. Segundo, el Banco Mundial está muy interesado en dar plata para este tipo de proyectos. Ayer antes de ayer, Manuel, tuve una reunión con el hombre que maneja el Banco Mundial para esta zona, para Colombia, para Venezuela y Ecuador, creo que son los 3 países que manejan. Queremos hacer una conferencia de muy alto nivel sobre el tema de la paz. Queremos traer al secretario de las Naciones Unidas, queremos traer a los ingleses con la paz de Irlanda ahora, la alta comisionada de derechos humanos que quiere venir, y buscar hacer una cumbre de muy alto nivel, donde ahí, por ejemplo, se puedan llevar propuestas de ustedes y de la gente para hacer propuestas como estas de las que estamos viendo, ¿cierto? Sí. Eso sería muy importante. Eso del Banco Mundial es muy importante porque es propuesta de ellos. Meterse a la paz. Es propuesta de ellos. Manuel, no es propuesta ni siquiera que ha venido de ellos, son los que están interesados. Pero ¿por qué no hacemos una gran conferencia? Y estamos planteando hacer esa conferencia más o menos en el mes de octubre. Pero vuelvo y digo, si nosotros logramos traer al secretario de Naciones Unidas, Y lo que llaman no recuerdo. ¿cierto? Planteamos ahí un mecanismo que nos va a dar mucho más respaldo. Y hay un fondo, este fondo que le digo yo, es que yo no he podido ver las conclusiones de esta cumbre en Nueva York, que dicen que inclusive es un fondo de 500 millones de dólares para este tema. Y todo el tema ecológico, para el tema de generación de empleo, de sustitución de cultivos, pero no como se estaba planteando, sino buscar un mecanismo alternativo que hay que mirar. Entonces ahí yo creo que se pueden conseguir unos recursos. Y eso sin mover temas de la comunidad internacional. Porque es que, Manuel, lo que usted plantea, mire, lo importante es que cuando usted revisa la Unión Europea y cuando uno revisa los japoneses y ellos, tienen una cantidad de plata, pero es que nadie les presenta proyectos. Entonces, si usted dice, mire, queremos hacer un proyecto de piscicultura en tal sitio, eso genera tanta plata. Eso es presentar proyectos nuevos. La plata que Colombia ha perdido, de cooperación internacional, porque además, por ejemplo, en España es el 1%, el 1.5% del Producto Interno que tienen que gastar en cooperación internacional. Tienen que gastar. Tienen que gastarlo. Y resulta que nadie les pide la plata. Y si no le pide la plata, se pierde. Bueno, entonces, ahora el señor Samper le entrega el 7 de agosto a usted. Le deja un estado de crisis Absoluto. en lo económico Y en lo social. y en lo social, ¿cierto? Sí. 15% de desempleo. No todo. No todo. 15% de desempleo. Entonces, el desempleo, mejor dicho, no hay vivienda, no hay salud, no hay nada, todo. Y no hay plata en el banco, no hay reservas de plata en el banco. Ese es el estado en que se va a recibir el nuevo presidente, ¿cierto?
Y yo creo que el presidente tiene que hacer ese corte de cuentas. No, lo vamos a hacer. Decirle al país. Lo vamos a hacer. Y ustedes se han dado cuenta de mis declaraciones en los dos temas que son más importantes del país en este momento. Pero por eso Manuel yo estaba hablando al comienzo de la conversación, algo que es muy importante. A pesar que existe este problema, no podemos descuidar la inversión pública. Hay que hacer los recortes que sean necesarios, porque el ajuste tiene que ser duro, por lo único que no puede sufrir de verdad que es el pueblo. Entonces tenemos que buscar todos los mecanismos que nos permitan, como digo yo, acabar con todo el gasto suntuario. Primero acabar con la corrupción. Primero, es lo primero que tenemos que hacer. Se llevaron 600 mil millones. No, pues es lo que dicen ellos. Imagínense lo que no se ha descubierto todavía. Lo que están llevando ahora. Yo se lo decía a alguien otro día, decía, es que yo en la campaña presidencial en todos los pueblos de este país dije, se robaron 130.000 de Capercom, se robaron 50.000 de Nilurbe, se llevaron 12.000 de Cicicetex, de los que conocemos, y nunca, con Colpuerto, y nadie nunca nos dijo a nosotros, nadie, que no, a mí nadie. Entonces esto es increíble. Ni siquiera salieron a defenderse. No, ni siquiera. ¿Ah? Sí. Porque yo en todos los pueblos de Colombia dije eso. Pero lo que es más grave, y yo en esto voy a armar, y tenemos que armar, yo no sé si ustedes se dieron cuenta en la campaña, que nosotros demandamos por inconstitucional una ley que acabó con la Comisión Nacional con la Comisión Ciudadana contra la Corrupción. Eso es muy importante, porque en el Estatuto contra la Corrupción, que yo presenté en el Congreso, en el Estatuto está la Comisión Nacional Ciudadana. ¿Eso qué significa? Esa es la participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Porque nada hacemos teniendo, claro, aquí hay corrupto y corruptor. Como digo yo, ese matrimonio tenemos que romperlo, porque si hay un funcionario corrupto es porque alguien lo corrompió, alguien le pagó, y eso es el sector privado, y que la responsabilidad es igual. Pero uno recibe por necesidad y en muchas oportunidades en que tiene posibilidad de denunciar quién es el ciudadano común y corriente o ante una comisión. Por eso la importancia de revivir la comisión. Y claramente hay que meter a la Procuraduría, a la Fiscalía de la Contraloría y al gobierno. Porque lo único que este país no puede aceptar, lo único, es que se hayan robado esta plata y estos sigan caminando tranquilos por las calles de este país. Porque así no puede ser. El país no quiere más eso. Mire, el país votó contra eso. El país quiere un cambio fundamental en eso. Y el otro tema es la paz. Esos son los dos temas. Y por eso yo también lo he dicho en la paz. En la paz, señores, no hay que generarse falsas expectativas. Esto es un proceso largo, esto es un proceso a largo plazo. Ustedes lo vieron, la paz no se hace de un día para otro. Hay que ser muy discretos, hay que construirla entre todos. Hay que ser muy discretos, muy serios, muy responsables. Y eso creo, Manuel, que es lo que tenemos que trabajar. Y el tema fundamental, después de resolver algunos, el tema fundamental es la paz. Porque con paz, hay desarrollo. Paz, hay de todo un poquito. Sí. Se pueden solucionar muchas cosas, pero un país en una confrontación como la que venimos encarando en los últimos tiempos, toda la inversión que hay que hacer en el desarrollo, en los planes de beneficio social, todo se va yendo ahí lentamente para invertirlos en la guerra. Eso es lo que va pasando en este país. Uno se pone a ver ya estos sueldos desorbitados de los contraguerrillas que ya van para cerca de 400.000 pesos, casi andan ya por ahí en ese... ¿De los dos profesionales? Sí, de los dos profesionales. Es mucho el capital que se está invirtiendo en ellos, es mucho. De fuera de eso, los gastos tan desorbitados en movimientos de esas mismas tropas. Bueno, y uno dice, bueno, ¿y este país hasta cuándo resiste? El tema fundamental es que nosotros hemos hecho unos cálculos. Pensamos que no nos van a fallar. Llevamos 3 gobiernos de carácter liberal. En estos 3 gobiernos, la verdad es que ellos han experimentado todo género de leyes, mecanismos, creación de brigadas, contraguerrillas, nuevos aparatos aéreos, helicópteros, inteligencia satelital, bueno, de todo. Y no han logrado el objetivo de aniquilar las guerrillas. Uno dice, ¿será que un próximo gobierno va a seguir por ese camino? No tiene lógica. 12 años son suficientes para ver cómo arreglamos este problema, porque ya esa no puede ser la experiencia. Ya se ve que la que sale derrotada es la guerra. Esa es la que tiene que salir derrotada, porque ya está probado.
Entonces, es muy sencillo ver eso desde las mismas estadísticas, cómo en el Parlamento se han aprobado leyes para crearlas con vivir, cómo se aumentan los presupuestos, cómo se crean nuevas brigadas, cómo hay zonas especiales de orden público, cómo hay restricción de mercados en municipios, en muchas zonas, controles en carreteras para fregar a los habitantes, el que se les indica se le lleva a la cárcel, se le condena hasta sin pruebas. Bueno, todo género de leyes represivas contra un pueblo. Uno dice, ¿será que un próximo gobierno va a seguir por el mismo camino? Si va a seguir por el mismo camino, eso no va a tener lógica. Entonces nosotros pensamos, hay que producir el cambio, y en eso hemos dicho nosotros, el nuevo gobierno debe de producir un cambio para que esta situación mejore, porque ¿hasta cuándo va a vivir este país así? Yo creo, Manuel, que es lo que estamos haciendo. Sí, claro. Eso fue lo que le dijimos al país, y por eso yo le dije, mire, yo cumplo mi palabra. Vamos a reunirnos y personalmente yo voy a liderar el proceso. No solamente significa, como lo estamos haciendo hoy, de venir aquí a hablar con ustedes, sino como dije, esto es una política, esto no es simplemente generar una burocracia para que 10 tipos crean que son los que van a manejar la paz. No, personalmente aquí, todos los temas que estamos hablando, los ministerios que van a tener que verse, pero por sobre todo, porque nosotros podemos involucrar a los ministerios, pero lo más importante es cómo podemos marchar el plan de desarrollo. Eso es lo más importante. Que mientras que se va a surtir todo este proceso, algo tenemos que ir haciendo. Porque tampoco podemos esperar si vamos a demorar 1 o 2 años, no, desde ya. Tenemos que comenzar ya a detectar y implementar todas estas cosas para ir solucionando buena parte del problema. Que el resto sea complemento o implementación de una serie de planes y de programas. Nosotros asumimos el 7 de agosto. ¿Cómo podemos entonces ponernos a marchar nosotros para llegar a eso? Como yo lo dije, primero el despeje, o las zonas de distinción, como los llama la ley. Eso no es legal, no estamos... yo lo digo, ¿no? Es legal. Desde el punto de vista... No, además la distinción, como yo he dicho, lo que se trata es de garantizar zonas que nos permitan hacer esto que estamos haciendo hoy, con quienes van a estar dispuestos a sentarse, por lo menos a ver si llegamos o no, por lo que estamos haciendo hoy, a una mesa de negociación. Eso es claro, nosotros, bueno, insisto, yo creo que lo más importante son 2 cosas. Una, gestos a la comunidad internacional, de que claramente hay una voluntad, por lo menos hay una voluntad, que sabemos que tenemos una responsabilidad con nuestro país. Yo creo que eso es lo que yo he entendido. Si usted revisa mi campaña, también lo dije claramente siempre. Dije, la primera obligación del próximo presidente de Colombia es hacer la paz. Ahí hay que centrar todos los esfuerzos. Aquí no haga nada más. La paz. Con paz vamos a lograr entrar al próximo ciclo. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Entonces, 2 cosas que son fundamentales. Gesto a la comunidad internacional. Y segundo, yo he sido respetuoso a este gobierno. Lo he dicho, el gobierno hasta el 7 de agosto. El 7 de agosto ya veré yo qué hago. Y si ya es mi responsabilidad, empieza el 7 de agosto a las 3 de la tarde, cuando me posicione como presidente. Entonces yo creo que tenemos que buscar un mecanismo, si podemos hacer, como decía Manuel ahora, un despeje y comenzar una mesa de negociación, nombrar las personas por parte directamente del presidente, ver si vamos los 2, no vamos, miramos esa estrategia, pero empezar ya. Yo creo que si podemos, no sé, el mecanismo o los procedimientos. Un despeje por un término definido, como hemos dicho. Porque la idea que nosotros tenemos es que el señor presidente, después de posicionado, de acuerdo a sus conveniencias, entonces diga, nosotros decimos, puede ser a partir de los 90 días. Pero nosotros pensamos que después de posicionado un presidente tiene tiempo más que suficiente de 90 días para crear todos sus mecanismos que le permitan desarrollar una política de paz, porque ya está asegurado por todas partes. No es necesario que al día siguiente diga, voy a despejar ya. No, tampoco. Yo creo lo que se busca es que se creen los mecanismos y que las condiciones para que lo podamos hacer. La comunidad. ¿Ah? Que a mí me parece adecuado tener un margen, no sé, pero digo, evidentemente lo que dice Manuel es, no sea el primer decreto del gobierno ese, sino que se tenga un tiempo prudente para organizar. Claro. Eso 90 me parece bien, para sentarnos a la mesa. Sí, sentarnos a la mesa. Es lo que nosotros hemos pensado como gobierno, porque hay que crear muchos ministerios, muchos mecanismos, crear todos los medios que permitan llegar a esa mesa. Los instrumentos. Que si los instrumentos, inclusive seguritos de que eso se va a dar, porque si no se nos arma un enredo.
Porque vea usted las simplezas, es que son simplezas como por simplezas después de que hay un ambiente desfavorable. Como con el señor Samper cuando le planteamos nosotros que despejara la Uribe para sentarnos a conversar. La respuesta es, hagamos una cosa, compartamos lo de la Uribe. A ustedes les dejamos un sitio que se llama La Julia, un sitio que se llama Tambo de Mula o uno que se llama Guayabo Negro. Guayabo Negro es como meterse aquí unos 4 o 5 días por estas selvas o más profundas donde no hay ninguna clase de habitantes. La Julia es un pequeño caserito muy insignificante y Tambo de Mula hay 2 casitas, compartamos eso. Entonces nosotros nos quedamos en la Uribe y ustedes se quedan allá y allí desde allí hacemos las conversaciones, no nos conviene. El pasado nos ha indicado a nosotros que nosotros no podemos seguir haciendo eso porque esas no son las condiciones. Nosotros necesitamos un municipio, ¿para qué? Le dijimos, para que allí pueda llegar todo el que desee desplazarse a hablar con nosotros, en carro, en bicicleta, en mula, en avión, y que todos los visitantes, periodistas, personalidades, tengan a dónde llegar a un lugar a conseguir un tinto, un almuerzo, dónde quedarse, dónde bañarse, y no podemos repetir la historia de la que hicimos con el señor Belisario, que eso lo hicimos a entrevistas y lo hicimos para un punto que llama el Alto del Oso, sin agua y llevando la comida a cuesta de Garrido. Nosotros no podemos repetir esa historia, pues este señor no quiso, ni por el caramba. Y habían en ese entonces como 30 o 40 municipios desocupados. Eso es lo que uno dice. Entonces, en aras de la paz, ¿por qué el señor presidente no desocupó un municipio para sentarnos a hablar? Puede que no hubiéramos arreglado nada, pero nos sentamos y después de sentarnos algo tiene que salir, ¿cierto? Eso sí. No lo quiso hacer. Bueno, y a poco comenzó a declararnos la guerra. Nos declaró, en el gobierno nos ha declarado 6 veces la guerra a nosotros. Bueno, y llegó a tal extremo que hemos dicho, no queremos saber nada del señor Samper por lo pronto. No, por eso yo creo, Manuel, que lo más importante es, esto de hoy lo que hemos hablado, este es un encuentro histórico. Sí, eso es así. Y da confianza al proceso. Por lo menos que la gente diga yo lo que quiero decir, yo cumplo mi palabra, que es lo más importante para decir esto. Yo soy un hombre de palabra, yo creo que es lo más No, importante. y usted mañana ya puede decir, vea, yo fui. Lo que no hizo Samper, y que no hizo el otro gobierno, que ha debido haberlo hecho. Yo tengo la voluntad, si ellos tienen la voluntad de reunirnos, nos reunimos. Claro, Y nos reunimos. nos reunimos, sí, claro. Esto va a ser histórico, que digan, Sí. aquí se reunieron. Con las anécdotas que hay que contar después para poder evadir la seguridad de allá. Que hoy deben estar. No sabe nada. Mire, Oiga, ese va a ser una sorpresa. Oiga, Oiga, de eso debe estar... Óigame esto, ustedes se imaginan lo que hoy en día, cuando lleguemos a Bogotá, van a pensar los cuerpos de seguridad del Estado. También dado, ¿no? No. Pero ¿cómo nos burlaron? 180 hombres tienen protegiendo al doctor. Yo tengo En mi 19. casa hay 40 soldados. ¿Cómo nos burlaron? Y esta es una zona, de aquí al llano la tienen ubicada como zona roja por el movimiento de los traquetos. Sí. Entonces, avión que penetra un área de estas, a los 15 o 20 minutos viene el OB-10 y después vienen los helicópteros detrás del aparato. Aquí en estas zonas del llano es así. Bueno, entonces nosotros decíamos... Nadie sabe. que Nosotros salimos a las 6 de la mañana. El cabezazo fue inteligente, el avión de la Cruz Roja. El avión de la Cruz Roja, claro. Porque nosotros pensábamos, dijo, qué talito que se nos aparezcan los OB-10 y los helicópteros a los 15 o 20 minutos en el aeropuerto y se prende la berrionda. Sí. Porque ¿qué es lo que nos dice la IVA a nosotros? Nos dice, bueno, a partir de que llegue donde ustedes, ya la responsabilidad de ustedes, ustedes tienen que responder por el presidente. Perfecto, nosotros respondemos, pero ojalá que no vaya a haber inconvenientes, cuanto mejor, ¿cierto? Yo recibí la carta. Corriendo aquí. ¿Qué tal que nos toque sacarlo por otra vía? Porque vía sí hay mucho por donde salir, pero ojalá que no se nos vaya a presentar eso. Cuando comenzó la campaña, el doctor Horacio nos mandó muchas razones a través de los frentes, pero eso eran incontables, que quiere venir, que quiere hablar con el secretariado en el campo internacional, que a dónde va, que cómo hace, que digan que está listo, que a pie en carro, como digan, que él está dispuesto para eso. Pero como nosotros tenemos precisamente el problema con el señor Samper y él ha hecho parte de ese gobierno, y resulta que los proyectos que se han llevado al Parlamento no los ha llevado él, no lo ha llevado ninguno para buscar una salida. Claro. Entonces,
Bueno, ese es un motivo para no vernos con él. Y otro motivo es que donde el señor Serpa llegaba, entonces detrás de él iban 4 o 5 agentes para localizar las personas con que él habla. Por eso él no pudo hablar en México ni con Marcos Calacán, ni con Raúl, ni con ninguno, porque detrás de él iba la escolta. ¿Y quién lo atiende así? No lo pueden atender. Bueno, y para atenderlo nosotros por estos lados, sabiendo lo que nos está pasando con el señor Samper y conociéndolo a él también, al mismo Serpa, que él es uno de los que insistió más por levantarse en la mesa de Lo que yo le dije que nunca me Tlaxcala. contestó. Él se Yo lo dije en la levantó de campaña. Tlaxcala. ¿Usted por porque qué se paró? Cuéntenos. Él nunca supo. El debate también. Usted nunca nos contó al país por qué se paró. Claro, Nunca. salió y se retiró de la mesa. Entonces, ¿Ah? no vamos a extraditar a Samper. Bueno, perfecto, estamos de acuerdo en eso, porque nosotros para eso tenemos nuestras propias leyes aquí en este país. Si Samper la cagó y resulta comprometido, bueno, aquí tenemos nuestras propias leyes. ¿Por qué tenemos que llevárselo a los gringos, servírselo? No. Bueno, entonces esa es una posición, pero bastante importante. Entonces el hombre sí buscó los contactos, pero en esas condiciones es difícil. Bueno, y la otra cosa es que uno se pone a ver en el gobierno, se crearon todo género de mecanismos para la paz y nunca nos buscaron a nosotros, nunca. Eso lo hicieron en Cali, Bogotá, Medellín, en todas partes, consejos de paz, reuniones para la paz, eventos para la paz, y nunca se apareció ninguno a decir, yo voy para allá a hablar a ver cómo arreglamos. No, todo eso se volvió un problema de bla bla bla, y conclusiones en concretos para la paz no hubo nada. Entonces eso sí es muy triste, muy complicado. triste 4 años sin hacer el intento. Es que es muy triste, la verdad que muy triste. Sí, es que fueron 4 años ahí muy Sí, estériles. son 4 años. Son 4. ¿Ah? Bueno, eso sí, en esos 4 años lo que sí se vio fue, nos han dicho que el señor Samper nos va a dar una buena despedida. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Estamos en confrontación, ¿qué hacemos? Bueno, pero hay que pues hacer esa todos fue los la esfuerzos. realidad para no llegar el señor Serpa donde nosotros, porque andaba con sus agentes detrás. Y nunca pudo. Y no, nunca pudo, porque por ejemplo le decimos, por decir algo, llegue a San Luis en la sombra. Entonces la gente se cuida de que detrás del señor vienen los agentes, porque después vienen los agentes y recogen al señor. Esa vaina. Pero además tampoco políticamente hay condiciones. Tampoco había muchas condiciones, porque era que... Lo de los 4 años anteriores. Es que no había. Sí. Ahí no había. Es que él hizo parte de los No 3 quisieron gobiernos. ¿Y el último qué? Para utilizarlo ahí. Él hizo parte de los 3 gobiernos. Pues claro. Y de Yo luego digo, viene... es el único, yo le dije siempre, yo creo que es el colombiano que más oportunidades ha tenido para hacer la paz. Sí, El claro. último de ofrece un municipio y al final ya tampoco. Hizo joder. Sí, sobre eso. Bueno. Pongámonos entonces esos 90 días para hacer esa primera mesa. A partir del ser humano. Del 7 de agosto. Sí, A partir de que nosotros juguemos. sí, claro. Sí, agosto, 7, agosto, octubre, ahora como lo vieron. Sí, Jugámonos eso. 90 días. Sí. Nosotros hemos pensado que ya es un tiempo suficiente. Sí, no, y lo más rápido que lo podamos hacer, lo hacemos. Sí. Yo digo más rápido. Es el mecanismo Entonces, completo para poder hacer. En esos 90 días después de esa Por posición, eso, hay disposición de participar. sí, no, la disposición sí está, al orden del día. Pues aquí Sí, estamos. aquí estamos, sí. Porque yo les conté una cosa personal. Es que mi padre me comentaba que ustedes casi también hacen una reunión en los 70. Sí, Que iban a hacer la paz. sí, claro. A mí, Cierto. es que él le hablaba de eso. Sí, no, cierto, Yo, no, cierto. Manuel, íbamos a hacer la paz en el año 70. Él hasta debe tener la carta todavía ahí. Sí, no, cierto, eso fue cierto. Estuvimos ya intercambio epistolar por ahí así Sí, leve, pero sí hubo, sí hubo. No me dijo, Sí, no, claro, porque él me claro. supo. Sí, claro, Desde desde ese entonces. Bueno, Bueno, y él siempre fue. no, eso fue cierto. Ahora, No, esto va a ser histórico. Esto Ahora, definitivamente hay un- yo creo que esto es- ahora cuando la Asamblea Nacional Constituyente, que me llamó mucho la atención, y me sorprendió prácticamente cuando él se levantó de la convención de la Asamblea Constituyente, porque aparecieron unos artículos muy reaccionarios de no, yo a esto me lo camino, y abandonó así, y lo mejor que ha podido haber hecho el expediente es eso. Bueno, entonces, eso me llamó mucho la atención, y hombre, ve, hay cosas que uno les agradece. Y una cosa que estamos concretando, bueno, ya, zona, es decir, vamos a poner los 90 días, lo que no implica que lo podamos hacer a los 5 o a los 90, pero hay que buscar los mejores mecanismos, los 90 días.
para las cosas que ya Como pueda el trabajo de los 90 en adelante. puede ser antes. O sea, un poco lo que Nosotros dice el tenemos presidente, 90 a partir días del para 7 de buscar agosto, todo. 90 días. Antes de esos, entre el 7 de agosto y los 90 días, se decreta el despeje de los 5 municipios, por término definido. Y buscamos los mecanismos para hacer la reunión y definimos si estamos o no estamos, o si vamos a mandar mesa. Eso lo vamos planteando. Ustedes dos asisten, ¿no? Insistimos, son 90 días. Esos 90 días. Esos 90 días nosotros nos da margen también para, como hay unos que están a una distancia enorme, también para que vayan haciendo presente, vayan haciendo presente, porque necesitamos ya los emisarios No, de para paz. nosotros. Entonces consideramos que los 90 días para ambas partes son suficientes. Ustedes tienen que ver los emisarios, me van a enviar, Sí. que ustedes decidan y lógicamente el gobierno decida sus Pero, funcionarios. presidente, hay que tener absoluta claridad. Es decir, cuando usted habla no es de los 90 días, ese es el 7 de agosto. A partir del 7 de agosto hay 90 días. Para sentarnos a hablar. Para sentar, en el transcurso de estos 90 días, Nos vamos a sentar a hablar. cuando haya condiciones, entonces Nos sentamos a hablar. nos sentamos a hablar. Sí, Ordenas claro. despeje para sentarnos a Sí, hablar. a partir de las 90 días ya se han creado las condiciones de ambas partes para sentarnos a conversar en la mesa. Porque estemos presentes o no estemos. Sí, sí, sí. Perfecto. Ok. Para hacer, porque la instalación de la mesa sería muy interesante ya donde va a haber mucho público, imagínate, en un municipio va a haber mucho Ustedes público, ya mucho tienen invitado. escogido la gente. ¿Ah? Ya tienen escogido la gente. Sí, ya tenemos unos candidatos, hay candidatos ya listos para eso. Entonces es un acto muy importante porque ya va a ser con las masas. Ya hay masas allí presentes que se van a dar cuenta que esto se ha vuelto una realidad, ¿cierto? Bueno, esa es la idea. A ver, y de la Asamblea Nacional Constituyente ya es el tema de la mesa. Eso es de la mesa, a ver qué sale, cómo vamos a hacer. Porque nosotros pensamos que lo de la Asamblea Nacional Constituyente sea el punto en que ya una Asamblea Nacional Constituyente, con la ratificación de todos los sectores de este país, aprueba ya definitivamente la terminación de la Constitución Armada. Eso es más o menos el criterio que nosotros manejamos. Para que no se convoque en los primeros días la Asamblea Nacional Constituyente, o puede convocarse, pero como parte de la culminación del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Que pensamos que debe ser una asamblea diferente a la anterior, porque la anterior prácticamente fue una asamblea liberal conservadora. Ahora debe ser una asamblea con la participación de todos los sectores de este país para que cada uno ponga su granito y saquemos este país adelante. Lo de países amigos nos quedamos quietos. Nosotros podemos hacer un intercambio para no comprometernos. Claro, no, yo lo que quiero piensen ustedes. Sí, yo, claro. Mire, presidente, pues yo tengo buenas relaciones con el gobierno español. Está el gobierno mexicano. Yo a Cedillo no le digo absolutamente nada porque cuando usted me dijo que me quedo como Cedillo, porque yo dije, no, yo primero hablo. Cedillo, él me llamó a mí y ahí puede haber una posibilidad también. Está el gobierno francés, está inclusive el gobierno alemán, porque los alemanes no están, que yo tenga conocimiento de que ellos no están. El gobierno. No, eso es un engaño. El gobierno no. O sea, ¿Cómo ven ustedes eso del NN? Bueno, pues nosotros no nos atrevemos a calificar. Porque ahora, cómo va a a ver, ser, una cosa pregunto yo. Decían que el coordinador está otra vez en plan de sentarse a negociar en conjunto. Pues hasta ahora, a ver, hay planteamientos de ellos, ¿no? De que por qué no se hace esto, que sería muy importante que se hiciera como coordinadora. Que se Pero ellos hay hiciera- planteamiento. ellos han planteado eso, pero de nuestra parte todavía no ha habido ninguna situación, todavía no se ha dicho nada, pero ellos sí han estado haciendo ese planteamiento. Y nosotros la experiencia que tenemos es que la mesa conjunta de pronto nos puede crear algunas dificultades, porque es que el anterior proceso que hicimos con ellos, pues como cada movimiento tiene su propia concepción, su propia estrategia y quiere aplicarse en la mesa, entonces no es fácil de resolver las cosas, no es muy sencillo. Entonces nosotros dijimos, hombre, lo mejor será que conversemos cada uno por su lado, conversar, y así mismo el señor presidente también ve cómo va sorteando la situación con cada uno, para no quedar amarrados a un esquema de que tiene que ser con determinada organización o con todas las organizaciones. Eso fue lo que nosotros hemos manifestado.
Vamos a ver, pero más o menos es el criterio. Pero hasta ahora lo que está haciendo es las FARC. Sí, lo que estamos haciendo es como FARC. A Raúl se le dijo, usted como vocero del campo internacional para las relaciones por allá con organizaciones y amigos, nos plantea que nosotros en la zona donde nosotros habitamos, si nosotros tenemos una ayuda económica, nosotros podemos ir haciendo transformar eso. ¿Y ustedes estarían dispuestos, Manuel, si acaso en algún momento, de enviar a alguien allá que hable con ellos y les explique? Pues a nosotros nos parece importante, sí, nos parece importante. nos permite. Sí, claro. Que alguien vaya. Sería bueno que vaya uno con visa y a San Pedro no le dé nada. Sí. Está bien. No, pero eso valdría la pena. No, vale la pena. Sí, vale la pena. Vale la pena. Perfecto. Es que para poder uno arreglar un lío tiene que escuchar Que a las las dos dos partes. de gestos fue así que puede hacer para poder. Sí, sería muy bueno un gesto, el escenario de confianza y un gesto de la FARC diciendo vamos a jalarle a esto con algún detalle, alguna... Pues el gesto es que nosotros tenemos en el texto una política ya señalada. Bueno, eso es todo. Pero como esa no puede caminar sola, ella hay que acompañarla de una serie de ayudas de carácter económico para poder que eso se transforme. Entonces, a ver, ¿dónde está el dinero para comenzar a trabajar en eso? Eso es lo que hay que ver. Incluso a eso le dijo Raúl, mire, usted converse por allá con ciertas organizaciones de esas que dice que tienen dinero para ayudar a erradicar los cultivos. Dígale, si ustedes no les da desconfianza que nosotros nos los quedemos con el dinero, por decir algo, dispongan de una suma para hacernos cargo nosotros de un municipio todo y comenzar de una vez a transformarlo de cultivos por otra cosa diferente que la guerrilla contribuya. Eso le dijimos a Raúl, porque nosotros estamos interesados en que el viaje se acabe, porque aquel cuento de que Un nosotros... tema que puede ser también muy complicado a ver un poco por información, los misioneros, ¿qué pasa con los misioneros? Es que eso no puede hacer mucho. Es que ellos juegan en un papel de inteligencia. Sí. Investigación de muchas cosas. Bueno, pero eso se puede hablar, pero están violentos, ¿no? ¿De cuáles son Los dos americanos que dicen ellos que están secuestrados. No, eso son los llaman los de Loma Linda. Sí. Los de Loma Nosotros Linda. cogimos uno aquí en Villavo y lo soltamos. De otros De unos que dicen que capturaron por los lados del Darién. Sí, esos dos. Y eso nosotros no tenemos ningún conocimiento, porque si hubiéramos sido nosotros lo habíamos dicho. Así como se dijo de allí de Villao, cuando recogieron los de Loma Linda, que inclusive fueron a rescatarlos y lo hicieron fue matar. hay otro problema. Otro problema con los gringos. Bueno, aquí los tenemos. Bueno, ¿y por qué los tenemos? Porque nosotros sabemos que aquí se está haciendo inteligencia en este país. Entonces, bueno, entonces fueron a rescatar, fue el ejército a rescatarlos y en el intercambio de disparos, que por cierto fue largo, entonces fallecieron los gringos y ellos se les dio miedo. Ahí están ya muertos. Bueno, ¿qué hacemos? Eso sí, pero nosotros no. Y cada rato la paz preguntándonos que las señoras, que los amigos, que los amigos, pues nosotros qué vamos a ver, qué vamos a dar razón de lo que no sabemos. Ahí me sale El de Arafat, No, ya. que hay mucha presión internacional. Sí, no. Bueno, a nosotros que nos dijeron, que dijéramos y nosotros lo teníamos. Porque ellos tenían sospechas ¿De qué? de que de pronto los israelíes los hubieran capturado, que un comando no se quede, los mismos israelíes de pronto lo hubieran justiciado, cosas de eso, que tenían mucha precaución, que vieron que nosotros los teníamos. Nos preguntó de por allá Raúl y le dijimos, sí lo tenemos, sí tenemos a ver, que cuál es la condición para hablar con él. La condición que tenemos es que el señor presidente allá nombre un delegado para que entre donde estamos nosotros, para que nos vamos a integrar nosotros. De manera que ese camino está abierto. Entonces, ¿qué nos responden? Que están sobre el tiempo, que no van a tener mucho tiempo, que no, bueno, pero entonces ¿cómo no van a tener tiempo para ellos? Hay que sacar el tiempo. ¿Perdón? Entonces sí lo tenemos, al señor sí lo tenemos, pero la condición para es que venga un representante del gobierno para hablar con él.
y para que nos cuente cómo es lo de Palestina y cómo es toda cosa que nosotros no conocemos mucho el fenómeno, para que nos cuente cómo es. Hay que informarse uno de qué es lo que pasa por allá. Uno sabe que allá ha habido una confrontación muy prolongada desde hace muchos años, pero ¿a son de qué y cómo? Bueno, dicen, no están peleando por recuperar su territorio que perdieron. Bueno, pues hasta ahí llega uno. Y de ahí en adelante, ¿qué sigue? Y el problema es que los señores de ahí vengan y se ilusionen. Y Sí. mañana ellos no llegan. Claro. A mí me encantaría poder aquí seguir, pero me da afán de tiempo realmente con los extranjeros. Pues ustedes Te mandan, ustedes mandan, sí. Vamos, sí. Sí, es muy agradable la Bueno, no, muy buena. Entonces, bueno, ¿qué quedamos también? Bueno, entonces quedamos ya como quedamos Sí. las cosas. Sí. Importante. Bien. 3 meses. En 3 meses nosotros también nos movemos a conseguir nuestros emisarios, a preparar Sí, todo. sí. Bueno, pues si están limitados en el tiempo, lo importante es que nos vimos. Pues queríamos dejar en manos del señor presidente los 10 A ver, puntos, a ver, los venga, 10 venga, puntos sí. para que los ¿Qué más- asesores- a ver, qué más para podemos que decir en el- los sí. asesores Lo los leemos, vean. lo que nos señor presidente. Sí, Yo me los Si llevo. gusta, lo leemos. Que ya los conoce. Yo se los conozco, pero me gusta que me los lleven. pero se lo entregamos para que los lleve, para que Servírmelos para Para que que ustedes vean vean. aquí el mono y no otra que vean que sí es de aquí. ¿no? Digamos. Bueno, y ¿qué más decimos hoy? ¿Qué más decimos? No, que se realizó el primer encuentro donde ya se van a establecer dentro de pocos días. ya Ahí están una los relación. cultivos ilícitos también, ¿no? El último Sí, punto. que es clave. Ahí Ah, está. último punto. El último último, punto. ah, bueno. Sí, esta otra cuestión. fue- Ah, bueno. Entonces, como tenemos que ser muy claros, no A ver, sí. tener malos entendidos en las cosas, la prensa va a saber de este encuentro. No, ya hay que decírselo hoy. Y hay que Claro, decírselo hoy. Sacaremos Eso llega allí. unas fotos y unas filmaciones donde no aparezcan ellos, porque vamos a dedicarlo por seguridad de ellos, sí. que están en la ciudad. Que ustedes ya salgan de allí desde la pista y si se dejan venir, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí estamos. Perfecto. Lo tercero es que en temática se habló, es un encuentro en que se ha manifestado y reiterado el deseo de paz Sí, claro. para los colombianos, basados en una paz firme, estructurada, mirando al pueblo, y para No, lo cual, podemos dejar una constancia. ¿No? Anoche, por ahí como a la hora de venirnos, ahí hicimos un papelito de saludo. Y podemos... Sí, léalo, léalo, claro. Lo leemos, camarada. Léalo. Bueno, dice así. Señor presidente Andrés Pastrana, bienvenido en un momento tan crucial de la vida política del país, con motivo del debate electoral del cual usted salió elegido presidente de la República. La FAREP considera este primer encuentro vital e histórico y de gran trascendencia para todos los colombianos en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado. Aunque por muchas ocasiones lo hemos intentado con anteriores gobiernos y a pesar de nuestra voluntad política, no ha sido posible por la intransigencia e imposiciones a los alzados en armas. Hoy, señor presidente, dejamos en sus manos nuestras inquietudes expuestas en la plataforma de 10 puntos y la propuesta del despeje de 5 municipios: La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, Macarena, San Vicente del Caguán, y el desmonte del paramilitarismo, para reunirnos con los 3 poderes y la sociedad civil. El hecho de encontrarnos reunidos hoy con el señor presidente Andrés Pastrana, en calidad de jefe de Estado colombiano, con 2 miembros del Secretariado Nacional de las FARC, Manuel Marulanda y Jorge Briceño, es el reconocimiento político como movimiento beligerante, alzado en armas, y la demostración de voluntad política de ambas partes para discutir en la mesa de diálogo sobre la problemática nacional y, más temprano que tarde, lograr la paz con justicia social y soberanía. Sea esta la gran oportunidad para que los colombianos, amantes de la paz, mediante los diálogos, logremos el objetivo de reconstrucción y reconciliación nacional, mediante planes de inversión social para acabar con la violencia del Estado, el desempleo, el hambre, la miseria, como parte de las obligaciones del Estado para con sus conciudadanos. Montañas de Colombia, FAREP, julio 9 de 1998. muy bien, Eso más o me menos parece dice que lo- este comunicado no se puede volver público, ¿no? Sí, se puede Perfecto. volver público, ¿cierto? Noel y con Jorge, lo que se determinó es que nos vamos a dar un plazo de 90 días
para sentarnos a la mesa, para que se den yo creo que los 90 días es importante, sí, 90 días para sentarnos a la mesa, dar las condiciones para que podamos llegar a la mesa. Perfecto. Bueno, listo. ¿No es cierto? Bueno, entonces, de mucho que hablar, pero que no haya pasado otra oportunidad, ¿no? Y aquí se aplica la equidad de la mujer. ¿Sí o no? Después, ¿o no? ¿Qué hay? Bien. ¿Es donde nos tomamos la foto aquí? La foto sin dolor. ¿Dónde la quiere? ¿Aquí o afuera más? ¿Dónde es mejor? Aquí. Buena luz. Aquí. Bueno, qué bien. El fondo preciso. ¿Cuándo? No, perfecto. Va la otra. ¿A la otra? Sí. Muy bien. Bueno. ¿Y la nuestra cuántas son? Tome otra. ¿No ha tomado? Otra. Otra, ¿no? Otra, niño. El rollo de eso hay que gastarlo. Por si alguna falla, ¿cierto? Sí. Bueno, la foto de despedida. A ver, todos. Bueno, venga. Esta es la foto, al primero la Foto de despedida. A ver, aquí, pero mirando allá. Bueno, entonces nos vemos esperamos el 7 de agosto y empezar a gobernar. Y antes de 90 días. En 20 minutos la dañé lo que escribí de 6 horas. Bueno. Eso nos estamos. Bueno, muy agradecido por la visita. Estamos hablando. Bueno, todo paso por aquí a la orden. Ahí la voluntad. Y agradecerle aquí a la Cruz Roja que nos dio ¿tomó la foto? Sí, bueno, listo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias por todo. Hasta luego a todos. Yo le dejo el periqueo. Entonces hacemos la... Eso antes de 90 días hacemos la... Se pueden despedir de una vez. Bueno, Manuel, entonces, muchas gracias y estamos entonces al habla, ¿no? Sí, estamos Listo. patentes. Suerte y bueno. Muchas gracias, ¿verdad? Y estamos hablando entonces. Sí. Bueno, suerte. Bueno. Muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, bueno. Hágale, a ver, Y estos días que usted va tranquilo. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Cómo van? Por favor, no perdieron, ¿no es cierto? Ah, bueno. Esta votó por nosotros. Lo que yo he propuesto distinto, que es lo que hemos denominado ese plan Marshall, así como después de la Segunda Guerra Mundial, lo que le estamos diciendo a los americanos es, oiga señores,
ustedes tienen que invertir. Si ustedes quieren acabar el consumo, tienen que invertir en estas zonas. Creo que hoy, me estaban contando ayer, y pues hoy el presidente Clinton de Estados Unidos sacó una campaña de $2.000 millones que van a invertir en publicidad gratis para el tema de drogadicción. $2.000 millones le van a meter. Pero eso la importancia que tiene es que por primera vez tienen el reconocimiento que ellos son parte del problema, porque ellos son los que le están fumando o ellos son los que le están consumiendo. Entonces ahí hay un tema muy importante que hay que resaltar. Y parece que en la última reunión que hubo ahora en Nueva York se creó un fondo de $500 millones para este tema. Entonces yo creo que ahí va a haber, como ustedes han dicho, que están en la disponibilidad de erradicar cultivos, ahí se va a haber plata importante. Y por eso es Frank Marshall, el tema de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, está interesado también en trabajar en ese tema. E inclusive yo creo que los americanos están dispuestos también a meter buena plata para este tema de erradicación. El tema, como lo digo en el discurso, la erradicación de cultivos no se hace obligando a la fuerza. Ahí tenemos que buscar un mecanismo totalmente distinto a eso. Entonces ahí hay un tema también que es muy, muy importante. Y tercero, cuarto, que también yo he venido pensando, es el tema de cómo y de qué manera vamos a invitar nosotros, como aspiramos llegar a la mesa de negociaciones, qué países vamos a invitar a ese país. Yo creo que es muy importante en eso hacer un acuerdo, porque es que no es que yo diga como presidente de Colombia, hombre, invitemos a Francia, a Holanda y a Inglaterra a sentarnos, entonces debe haber una concertación, decir, hombre, ¿por qué nos ponemos a pensar de verdad qué países serían países que podíamos comenzar desde ya a trabajar con ellos? Si queremos invitar a Noruega, o si queremos invitar a España, o si queremos invitar a Francia, o si queremos invitar a Alemania, cualquiera de estos países, los centroamericanos, invitamos Naciones Unidas. Yo creo que también es bueno que lo hablemos, que lo miremos, que lo compartamos. Inclusive yo creo que es importante ahora empezar a hacer esos contactos. Se habla del plan de desarrollo integral, se habla de la participación de la comunidad internacional como facilitadores del proceso, y además se habla de una cosa que es fundamental, y es lo que el presidente ha venido diciendo, es decir, no podemos seguir con las comisionitis o con la burocracia de la paz, es decir, coger un poco de tipos, ampliarlos a sueldos para que hagan la paz y lo único que hacen es devengar. No, es una política de gobierno en la cual el presidente de la República, con todo su staff, todos los ministerios, el del Interior para las reformas políticas, el de Hacienda para la economía, para que es fundamental. Sí, que sea política, que sea una política y que el país lo vea así. Por eso yo creo que, y así los generadores de opinión y todo el mundo lo ha captado, la importancia del plan de desarrollo, de jugar, llamémoslo así, entre comillas, con el plan de desarrollo también. Inclusive, lo que digo yo, antes, si no se dio la mesa de negociación en un mes, 2 meses, lo que sea, pero sí empezar a proyectar para los próximos 4 años una política. Bueno, a ver, estamos trabajando la posibilidad de la entrevista a partir de la campaña que se representa el país con el ofrecimiento de ambos candidatos. El que resulte ganador como presidente de la República va a entrevistarse con los estados en armas o despeja los 5 municipios. Bueno, pues nosotros hemos planteado esto. Como fue una oferta en la campaña electoral, pues el doctor Leiva nos decía a nosotros, bueno, es que no solo la oferta, sino que es que antes del despegue el señor presidente quiere ir a hablar con usted. Bueno, con mucho gusto lo atendemos porque ya es el presidente de la República. Perfectamente, no tenemos ninguna complicación. Eso lo podemos acordar. Bien, entonces de esta reunión que se desprende, primero un encuentro que es muy interesante porque en la historia de este país hasta ahora se puede decir y afirmar que es un primer caso que acontece en este país. Eso crea unas condiciones muy favorables porque el hecho de que un presidente de la República llegue al lugar donde se encuentran las guerrillas sin guardias y sin todas las escoltas que se necesita para ser presidente.
Oiga, ¿sabe que estaba cerrado cuando íbamos a aterrizar? Estaba cerrado una vaina. Pero en un momento dado llegó y se abrió. Pero nosotros estábamos preocupados, no sé, Estaba lloviendo duro. Estaba lloviendo muy duro arriba. Muy duro. Buenos días. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Cómo están? ¿Cómo están? o agua o gaseosa? Rico quintico, rico quintico. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Pues decidimos improvisar Hombre, sí. por aquí una mesita Ah, porque qué bueno. pues, que para ahorrar tiempo, porque Al los aire libre. planes que vienen sobre el tiempo, entonces decidimos adelantarnos un poco. Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar para grabarlo todo. Sí, sí, aquí dicen ellos. Podemos grabar. Pues sí, entonces nos tomamos Sí, el De todas tiempo. maneras, tiene humedad la cámara, hay que dígamela. esperar, hay que esperar. Aquí los tres. Fotos, tomo. Esto se botaron a hablar porque la vio claro, se empezó a ir ahí. Comenzó así, como hacia la casa esa que ve. Sí, a patinar, sí. Es que lo agarró mal, dicen aquí, claro. Ellos sí dijeron el nombre de él. Nosotros le dimos señas. Ya llovió casi, mejor dicho, no, pues no se salió, pero No, bien. siempre, Parece que yo creo que siempre pone uno nervioso, ¿cierto? Yo dije, yo prefiero no mirar, esto iba mirando y dije, pues que está mirando, eso no va a frenar. Sí, comenzaron a hacerse como a los lados, como decir, cojan la carretera más. ¿Cierto? Sí, claro. Donde sigan 20 metros. No, ya nos vamos. Salen ahí. Claro, porque es que agarró la pista y ya Pero estaba. sale a la carretera. No, pasa. al Sí, hueco. al hueco. Sí, el hueco. ¿Quién fue arrasado por la parte de un avión o por la otra parte? Por la otra parte, por detrás. Y entonces, claro, además lo cogió en la mitad de la pista. Entonces se cogió media pista. Es que yo, Y cuando aterrizó, además estaba mojada. Entonces la se pista empezó a era más frenar y el larga. avión se Fue fue. más largo, 1800 metros lo cogió en la mitad. Ahí fue. Terrible. Bueno, Manuela, aquí les digo que ustedes están interesados, pues aquí y al cabo también la comunidad europea tiene mucha plata y yo creo que es importante también vincularnos a estos países. Y por sobre todo también yo creo que estos países van a jugar un papel muy importante en todo el tema de la seguridad, en todo el tema de las negociaciones, en todo el tema de, pues, de buscar la paz, en fin, ahí va a haber, llegamos como aquí, insisto, a la mesa de negociaciones, algunas se pueden hacer aquí, otras se pueden hacer en otros lados. Yo claramente, ustedes me vieron inclusive a la salida de la reunión con los mandos militares, yo les dije, mire, faltemos la paz. Yo creo que hay tres condiciones que son fundamentales. La primera es la discrecionalidad. Esta cosa que están haciendo, llevar 40 personas de los medios de comunicación, Manuel, así no se puede hacer la paz. Uno haciendo la paz a través de los medios de comunicación, que qué se dijo, que qué no se dijo, que quién planteó. La paz nunca. La discreción es fundamental. La discreción es, mire, fundamental. Creo que lo más importante, por último también, yo creo que hay que hacer gestos a la comunidad internacional de que hay una voluntad de la paz. Eso es muy importante, que le vamos a decir al mundo que hay esa posibilidad. Yo creo que este encuentro es un encuentro histórico. Yo creo que este encuentro va a partir en la historia de Colombia. La verdad es que yo creo que hoy la gente va a mostrar donde sí hay una posibilidad. Yo creo que tenemos un compromiso con el país. Y tenemos esa responsabilidad con el país y aspiramos a que podamos hacerlo. Yo dije que mi compromiso era tratar por todos los medios de hacer la paz y vamos a buscarla, como dije, sin cartas marcadas, sin agenda, una cosa abierta, que podamos verdaderamente decir qué vamos a hacer y cómo y de qué manera podemos hacer. Política en que hay que sentarse quiénes. Pues el Ministerio de Defensa primero tiene que estar de acuerdo, el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Transporte, que el Bienestar Familiar, qué es lo que tenemos y cómo tenemos, pero que sea una política, no que sea aquí simplemente generar una burocracia, sino es que se volvió a generar comisionados, 2 o 10, no importa, no, una política de Estado. O lo que hizo Samper, que fue nombrar 60, imagínense, comisión de paz, comisión, no sé qué. Nunca, ¿no? Entonces, el presidente estuvo estudiando el trabajo que se hizo a través del PNUD, que es donde se conformaron una serie de personas, donde estuvo Álvaro ahí trabajando, donde estuvieron. Este trabajo del PNUD es bien interesante. ¿Ustedes estuvieron? Bueno, Sí, todos ahí. estuvieron allá. Y ahí, por ejemplo. Aquí estamos. Bueno, Como dijimos en la campaña,
importante era venir de verdad a hablar con ustedes. Como conmigo las cosas son diciendo y haciendo, como dijimos en la alcaldía. Y la verdad que soy un hombre de palabra y dije, hombre, lo importante es hablar, venir a hablar, demostrar por parte nuestra la voluntad que tenemos de hacer la paz. ¿Cómo amaneció? Fíjate, ¿sí? Por primera vez, a ver, en el plan de paz que presentamos, que ustedes ya lo conocen, hemos dicho que la paz tiene que hacerse también con justicia social, tiene que hacerse con inversión. Por eso la importancia de involucrar todo este proceso, el plan de desarrollo, en lo que es la inversión en las zonas más pobres y más olvidadas de este país, en las zonas más marginadas. Por eso creo que de la mano de si nos sentamos a negociar, de todas maneras tenemos que ir buscando esa inversión y ir haciendo esa inversión en los sectores más pobres y más olvidados de nuestro país, y sobre todo pues llegar a la justicia social. Y por eso claramente estamos trabajando en este aspecto. La situación económica que nos deja este gobierno va a ser muy complicada. Pero por esa misma razón yo le he dado por lo menos a los funcionarios que ahora nos están colaborando a nosotros, decirles hay que mirar todo el tema de la inversión. Ahí es donde no podemos nosotros trabajar. Y claramente lo primero que tenemos que hacer, y lo estamos viendo, es combatir la corrupción. Imagínense, para que los órganos del Estado digan que se han llevado más de 500.000 millones de pesos. Eso, los órganos del Estado. Es que puede pasar ya el billón de pesos. Aquí no pasa nada. Entonces ahí es donde tenemos que hacer esa primera y gran acto de acabar y perseguir a los corruptos. Por primera vez poner el plan de desarrollo en los próximos 4 años. Ese plan lo tenemos que presentar en los 100 primeros días del gobierno. Hay por lo menos un elemento muy importante. Segundo, de la mano lo que también ustedes han dicho, lo que yo he leído y lo que podemos complementar, el tema de la erradicación de cultivos. Ahí hay plata, hay mucha plata en el mundo. ¿Para erradicar los cultivos? No, dos cosas, yo vería dos cosas ahora que lo venía pensando también. Uno, el tema ecológico, el tema ambiental, el tema de conservación. Va a haber plata